Cuando Cáncer te observa en silencio, no es una simple mirada vacía, ni un gesto casual perdido en la multitud. Es la mirada de la luna cuando nadie la contempla, el vaivén de las mareas que guarda secretos en su oleaje. Cáncer no observa sin razón, no permanece en silencio sin propósito. En su quietud hay un océano de pensamientos, un huracán de emociones contenidas que solo él comprende en su profundidad infinita. Esa mirada, a veces dulce y otras veces inquietante, no es un juicio inmediato, sino una lectura minuciosa del alma. Cáncer tiene la capacidad de percibir lo que las palabras callan, de escuchar lo que el lenguaje no logra transmitir. No observa por simple curiosidad, sino porque su intuición le grita que hay algo que descubrir, algo que necesita entender antes de decidir cómo proceder. Su instinto protector y su sensibilidad lo obligan a ser cauteloso, a analizar cada detalle antes de confiar, antes de abrir su corazón. Si sientes la mirada de Cáncer sobre ti y no puedes descifrar su significado, debes saber que en su silencio hay una evaluación cuidadosa de quién eres realmente. No se deja engañar por apariencias, no se deja llevar por discursos elaborados ni gestos ensayados. Sus ojos penetran más allá de la superficie y buscan la verdad en las pequeñas acciones, en las expresiones fugaces, en los gestos espontáneos que revelan la esencia de cada persona. En algunos momentos, su silencio puede ser señal de protección. Cáncer es un guerrero del alma, un guardián de los suyos, y si está en calma, observando sin intervenir, puede ser porque está midiendo el peligro, decidiendo si es momento de alzar las defensas o si puede permitirse confiar. En su interior, siempre libra una batalla entre su deseo de cuidar y su miedo a ser herido. Si Cáncer te observa en silencio con ternura en la mirada, es porque está empezando a verte más allá de lo evidente, porque está permitiendo que su corazón se involucre. En su introspección habita una emoción que aún no puede expresar con palabras, pero que es tan profunda que lo obliga a detenerse, a procesar lo que siente antes de dejarse llevar. Su amor nunca es impulsivo, siempre es construido sobre la certeza de la conexión emocional más sincera. Pero también existe el silencio de Cáncer cuando ha sido herido. Un silencio que no es pasivo, sino que grita en cada segundo de distancia, en cada ausencia de palabras. Cuando Cáncer deja de hablar y solo observa, es porque su alma está en conflicto. Puede estar esperando que comprendas lo que hiciste mal, que notes la grieta que se ha abierto en su confianza. Y si en ese silencio su mirada se torna distante, entonces puede que ya haya tomado la decisión de retirarse, aunque su corazón aún esté atrapado en el pasado. Para Cáncer, el silencio es su refugio cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, cuando las emociones amenazan con desbordarlo. Es en esos momentos cuando se repliega dentro de su caparazón, cuando se convierte en un océano en calma que oculta en su profundidad la tormenta más feroz. No es fácil romper ese muro, porque solo lo derriba quien demuestra ser digno de su confianza, quien sabe interpretar su silencio y responder con paciencia y comprensión. Cuando Cáncer te observa en silencio, no lo subestimes. No es indiferencia, no es simple pasividad. Es la quietud de un estratega, la sensibilidad de un alma que siente más de lo que puede expresar, la introspección de alguien que no deja entrar a cualquiera en su mundo. Su mirada es el reflejo de su intuición, su silencio es un lenguaje que pocos saben entender. Pero si eres capaz de leerlo, si puedes descifrar lo que no se dice, entonces habrás descubierto uno de los secretos más profundos de su esencia. Cáncer nunca observa sin razón, y en su silencio, hay verdades que solo los más valientes se atreven a enfrentar. Cuando Cáncer te observa en silencio, su alma está navegando por un océano de percepciones que rara vez expresa en palabras. No es una mirada vacía ni un gesto fortuito, sino un lenguaje propio que se construye entre la intuición y la emoción. Para Cáncer, la observación es una herramienta de conexión, al mismo tiempo, un escudo protector. Mientras su mirada se posa en alguien, su mente está hilando recuerdos, comparando emociones, sintiendo a un nivel que pocos pueden comprender. No solo analiza lo que ve, sino lo que siente con cada pequeño detalle. Existen momentos en los que la observación silenciosa de Cáncer es una exploración interna, un espacio de contemplación en el que se permite analizar su propio sentir en relación con el mundo que lo rodea. Puede estar debatiéndose entre entregarse por completo o levantar muros invisibles que protejan su sensibilidad. Su memoria emocional es tan fuerte que en un solo instante puede revivir experiencias pasadas, proyectarlas en el presente y anticipar posibles desenlaces en el futuro. En ese silencio, no solo observa a los demás, sino que también se observa a sí mismo, intentando descifrar si sus emociones son un reflejo de la realidad o de sus propios miedos y heridas no sanadas. La observación silenciosa de Cáncer también es una forma de amor y cuidado.
Para este signo, la conexión emocional no siempre se demuestra con palabras o gestos evidentes, sino con la atención a los pequeños detalles. Si se queda en silencio mientras te observa, puede estar absorbiendo cada expresión tuya, cada matiz de tu voz, cada leve cambio en tu estado de ánimo. Su instinto protector lo lleva a estar siempre alerta a cualquier señal de malestar en los que ama. Es posible que perciba tu tristeza incluso antes de que la expreses, que intuya tu cansancio con solo ver la manera en que te sientas o que note una sombra en tu mirada que los demás ignoran. Su silencio no es distancia, sino una forma de leerte más allá de las palabras, de comprenderte incluso cuando tú mismo aún no te entiendes. Pero también existe un tipo de silencio de Cáncer que no es dulce ni contemplativo, sino un eco de sus propias dudas y desconfianzas. Cuando siente que algo no encaja, cuando su intuición le grita que algo no está bien, su reacción no es la confrontación inmediata, sino la observación cuidadosa. Se vuelve un detective emocional que analiza cada gesto, cada respuesta, cada omisión. No es un signo que se deje engañar con facilidad, porque su naturaleza empática lo dota de una percepción profunda de la verdad. Si presiente falsedad o deslealtad, no lo dirá de inmediato, pero empezará a distanciarse en silencio, esperando que los propios actos de la otra persona terminen por revelar lo que él ya sospecha. El silencio de Cáncer también puede ser un reflejo de su propio dolor, un intento de protegerse de emociones que lo desbordan. A diferencia de otros signos que expresan su enojo o tristeza de manera directa, Cáncer se repliega dentro de sí mismo cuando algo lo hiere profundamente. Puede quedarse en silencio porque está procesando lo que siente, porque necesita tiempo para entender si vale la pena expresar su dolor o si es mejor guardarlo dentro de su caparazón. En esos momentos, no busca explicaciones ni confrontaciones, sino que se refugia en su propio mundo, esperando que el tiempo le dé la claridad que necesita. En el amor, el silencio de Cáncer puede ser un puente hacia la profundidad emocional o un muro que marca una distancia difícil de atravesar. Si te observa en silencio con una expresión serena, puede estar disfrutando de la simple conexión, del placer de compartir el momento sin necesidad de palabras. Pero si su mirada es distante, si evita el contacto visual o su cuerpo refleja una ligera tensión, puede estar reprimiendo emociones que no sabe cómo expresar. En una relación, entender estos matices es clave para comprender lo que siente, porque su lenguaje emocional es tan sutil que solo quien realmente presta atención puede descifrarlo. Para Cáncer, el silencio también es una prueba, una manera de medir el valor de las personas en su vida. No busca que lo entiendan a la fuerza ni que lo presionen para hablar cuando no está listo. Quiere ver quién tiene la paciencia y la sensibilidad para quedarse, para respetar su tiempo, para demostrar que la conexión es más fuerte que la necesidad de respuestas inmediatas. Su lealtad es inquebrantable cuando siente que ha encontrado a alguien que lo comprende en sus momentos de introspección, que no teme el vacío de las palabras y que sabe que, incluso en su silencio, hay un mundo de emociones esperando ser descubierto. Cuando Cáncer te observa en silencio, no te está ignorando, ni está ausente. Está presente de una manera que pocos pueden estarlo, absorbiendo cada energía, cada sensación, cada vibración del ambiente. Su silencio es un diálogo sin palabras, una puerta a lo más profundo de su ser. Quien se atreva a comprenderlo, quien sea capaz de interpretar lo que sus ojos expresan cuando su voz calla, habrá encontrado un acceso privilegiado a su corazón. Porque en su mundo, el amor, la amistad y la lealtad no se demuestran solo con palabras, sino con la capacidad de entender que, a veces, el silencio dice mucho más que cualquier discurso. Cuando Cáncer te observa en silencio, no solo está procesando el mundo exterior, sino que también está librando una batalla interna entre su intuición, sus recuerdos y sus emociones. Este signo no solo siente, sino que revive cada sentimiento como si fuera un eco del pasado resonando en el presente. En su mente, las emociones no se experimentan de manera aislada, cada nueva sensación puede traer consigo fragmentos de momentos vividos, una cascada de recuerdos que colorean su percepción de la hora. Su mirada es un portal a este universo invisible, donde lo que sucede a su alrededor se entrelaza con lo que ha sentido antes, moldeando sus decisiones y su manera de reaccionar. El silencio de Cáncer, en muchas ocasiones, es una pausa necesaria para entender lo que su corazón ya ha comprendido antes que su mente. Puede que en un primer instante su reacción sea emocional, pero su silencio es el espacio que se da a sí mismo para filtrar la verdad entre la intensidad de sus sentimientos. No es que dude de lo que percibe, sino que necesita asegurarse de que su respuesta no esté contaminada por emociones del pasado o por temores no resueltos. Esta capacidad de introspección lo convierte en un signo que rara vez actúa impulsivamente cuando se trata de decisiones importantes.
En la vida cotidiana, su silencio también es una forma de evaluar los ambientes en los que se mueve. No es alguien que se sienta cómodo en lugares donde la energía es densa, donde las personas llevan consigo intenciones ocultas o donde el ambiente es superficial. Su capacidad para percibir estas vibraciones hace que su expresión cambie sutilmente, volviéndose más reservada, más analítica. Si se encuentra en un lugar donde no se siente seguro o bienvenido, su mirada se tornará distante, incluso si su rostro se mantiene neutral. Este es un mecanismo de defensa natural, una barrera invisible que coloca entre él y todo aquello que le resulta hostil o desagradable. En su vida emocional, Cáncer no solo observa a las personas, sino que las siente. Su forma de percibir el amor y la amistad va más allá de las interacciones convencionales. Puede entender a alguien sin necesidad de largas conversaciones, simplemente captando las emociones que emanan de su ser. Esto le permite construir lazos muy profundos, pero también lo expone al dolor cuando se enfrenta a la deslealtad o al desinterés. En esos casos, su silencio no es indiferencia, sino un proceso de desapego. No necesita gritar, reclamar ni pedir explicaciones, simplemente comienza a cerrar las puertas de su mundo interior, retirándose lentamente hasta que su presencia se vuelve un recuerdo. Por otro lado, cuando Cáncer observa en silencio a alguien que le importa, lo hace con una devoción que pocos pueden igualar. No es un signo que ame a medias ni que se vincule superficialmente. Si se queda en calma mientras observa, es porque está grabando cada detalle en su memoria, porque está entregando parte de sí en cada instante compartido. Puede que no siempre exprese lo que siente con palabras grandilocuentes, pero su manera de cuidar, de recordar lo que otros olvidan, de estar presente incluso cuando no dice nada, es una de las formas más puras de afecto. También hay un tipo de silencio de Cáncer que es casi ritualístico, un espacio que se da para volver a sí mismo, para reconectar con su esencia en medio del caos del mundo. En esos momentos, puede apartarse incluso de quienes más ama, no porque quiera alejarlos, sino porque necesita ese tiempo de introspección para sanar, para ordenar sus pensamientos y emociones. Este retiro no debe interpretarse como frialdad, sino como una necesidad inherente a su naturaleza emocionalmente profunda. Cuando Cáncer te observa en silencio y su mirada parece ausente, es posible que esté viajando dentro de sí mismo, explorando su propio mundo interior mientras el exterior continúa su curso. Es un signo que necesita estos momentos de desconexión para procesar lo que siente, para encontrar sentido en lo que lo rodea. Si alguien tiene la paciencia de permanecer a su lado sin exigirle respuestas inmediatas, sin forzar su retorno antes de tiempo, ganará su respeto y su confianza. Para Cáncer, el silencio no es solo una pausa entre palabras, sino un lenguaje en sí mismo. Es la forma en que mide el alma de los demás, en que protege su propio corazón y en que construye sus vínculos más auténticos. Quien sepa interpretar este lenguaje no hablado, quien logre entender lo que dice sin pronunciarlo, habrá alcanzado un nivel de conexión que pocos pueden experimentar. Porque en el fondo, Cáncer no necesita ser comprendido por todos, solo por aquellos que realmente merecen conocer su mundo. Cuando Cáncer te observa en silencio, su energía se convierte en un misterio insondable, una corriente de emociones y pensamientos que fluyen en un mar interior imposible de descifrar a simple vista. Cada mirada silenciosa de Cáncer contiene una historia, un juicio interno que no siempre se pronuncia, una percepción que trasciende lo evidente y se adentra en las capas ocultas de la realidad. No es un signo que contemple lo superficial, sino que su mirada es un faro que ilumina lo que otros ignoran, un radar emocional que capta lo que ni siquiera ha sido dicho. La profundidad de su observación silenciosa radica en su conexión con lo invisible. Mientras otros signos pueden confiar en la lógica, en los hechos y en lo tangible, Cáncer se guía por las corrientes sutiles de la intuición. Su capacidad de percepción no solo se limita a captar lo evidente en las expresiones y los gestos, sino que trasciende hacia lo que se oculta en los silencios incómodos, en las pausas de una conversación, en las pequeñas contradicciones entre lo que alguien dice y lo que verdaderamente siente. Es capaz de detectar la tristeza en una sonrisa, la duda en una afirmación segura, el miedo en un discurso valiente. No necesita pruebas físicas para comprender lo que ocurre en la mente y el corazón de los demás, le basta con sentirlo. El silencio de Cáncer es un refugio, pero también una prueba. Puede sumergirse en su propio mundo cuando necesita procesar emociones, pero también puede quedarse callado para evaluar la reacción de los demás. Es un signo que otorga oportunidades para que otros revelen quiénes son sin necesidad de presionarlos. Su silencio puede ser una invitación a la sinceridad, una pausa en la que espera que la verdad emerja sin necesidad de ser interrogada. Si alguien es honesto, lo percibirá sin esfuerzo; si alguien oculta algo,
su intuición lo alertará antes de que se verbalice. Cáncer es un signo que recuerda. Su memoria emocional es tan poderosa que, cuando observa en silencio, está comparando el presente con el pasado, trazando conexiones entre lo que ha experimentado antes y lo que está sintiendo en ese momento. Puede que una palabra, un tono de voz o un gesto traigan consigo el eco de una herida antigua, y en ese instante su mente y su corazón se debaten entre la razón y la emoción. No olvida fácilmente, porque su sensibilidad lo lleva a grabar cada experiencia con una intensidad inusual. Para Cáncer, los recuerdos no son simples imágenes del pasado, sino sensaciones vivas que pueden despertarse con un solo estímulo. Su silencio también es un mecanismo de protección. Cuando siente que algo no está bien, cuando percibe una energía hostil o una intención oculta, su primera reacción no es el enfrentamiento, sino la observación. En estos casos, su silencio no es pasivo, sino estratégico. Puede que sus palabras se reduzcan, pero su mente está en alerta, absorbiendo información, analizando cada detalle antes de decidir su próximo movimiento. No es un signo que reaccione de inmediato al peligro, sino que primero estudia la situación desde la sombra, esperando el momento oportuno para actuar. En el amor, su observación silenciosa tiene una profundidad única. No es alguien que se precipite en sus sentimientos, sino que necesita sentir con certeza que la persona que tiene enfrente es digna de su entrega emocional. Si observa en silencio, es porque está midiendo la autenticidad de la conexión, identificando si el vínculo es genuino o si hay señales de alerta que no debe ignorar. Su corazón es un territorio sagrado que no abre para cualquiera, y su capacidad de sentir profundamente lo obliga a ser selectivo. No le basta con las palabras bonitas ni con las promesas efímeras, necesita ver acciones, coherencia, verdadera reciprocidad. Cuando se siente herido, su silencio es un océano de emociones contenidas. A diferencia de otros signos que exteriorizan su dolor con explosiones de ira o palabras impulsivas, Cáncer prefiere replegarse dentro de sí mismo, procesando su sufrimiento en la profundidad de su alma antes de decidir si expresarlo o enterrarlo. Su instinto natural es protegerse, construir barreras invisibles para evitar que el dolor lo atraviese por completo. Pero esta misma protección puede convertirse en un peso, pues su silencio puede encerrar sentimientos no resueltos que terminan acumulándose con el tiempo. El silencio de Cáncer también es una señal de lealtad. Es el guardián de los secretos, el confidente que jamás traicionará una confianza depositada en él. Puede que no siempre exprese sus propios pensamientos con facilidad, pero si alguien le confía una verdad, la protegerá con la misma intensidad con la que resguarda sus propias emociones. Es un signo que entiende el valor de lo que no se dice, que respeta la vulnerabilidad de los demás y que nunca utilizará el conocimiento emocional como un arma. Cáncer observa en silencio cuando ama, cuando desconfía, cuando duda, cuando protege, cuando recuerda. Su mirada es un libro abierto para quien sabe leerlo, pero un misterio impenetrable para aquellos que solo ven la superficie. Su mundo interno es un universo de emociones y pensamientos interconectados, donde cada silencio es un mensaje, cada pausa una reflexión, cada observación una oportunidad de entender más allá de lo evidente. Y quien logre interpretar sus silencios, habrá encontrado la clave para entrar en uno de los corazones más profundos y enigmáticos del zodiaco. Cuando Cáncer te observa en silencio, su mundo interno se vuelve un océano de emociones en el que cada corriente lleva consigo una sensación, un presentimiento, una memoria o una advertencia. No es solo un observador del presente, sino un viajero en el tiempo que conecta lo que está viendo con todo lo que ha experimentado antes. Su mente y su corazón no funcionan de manera separada, lo que percibe se filtra a través del prisma de sus sentimientos más profundos, lo que le permite ver lo que muchos otros no pueden. Su intuición no se basa en la lógica convencional, sino en una forma de conocimiento que va más allá de lo visible y que rara vez falla. El silencio de Cáncer puede ser una cueva donde se esconde para resguardarse del caos del mundo exterior, pero también puede ser un espacio donde estudia, analiza y predice lo que sucederá a su alrededor. No es un signo que reaccione de manera apresurada, prefiere tomarse su tiempo para procesar todo antes de actuar. Su paciencia no debe confundirse con pasividad, porque incluso en su aparente quietud está en constante movimiento interno, ajustando su percepción y preparando su respuesta con precisión quirúrgica. Mientras los demás creen que simplemente está presente sin emitir juicios, en realidad está recopilando una cantidad de información que pocos podrían imaginar. Cuando observa en silencio, lo hace con la capacidad de leer entre líneas, de captar los matices de una conversación, de notar la forma en que alguien desvía la mirada o la sutileza de un cambio de tono en la voz.
No necesita que le digan algo directamente para entenderlo, su sensibilidad lo convierte en un detector infalible de emociones ocultas. Esta habilidad puede ser tanto una bendición como una carga, porque al percibir tanto, se ve obligado a lidiar con realidades que otros pasan por alto. Puede darse cuenta de la tristeza en una persona que sonríe, de la falsedad en quien jura ser honesto, de la inseguridad en alguien que finge confianza. Su conexión con lo emocional le permite ver el alma de los demás incluso cuando intentan esconderse tras una máscara. El silencio de Cáncer también es una manifestación de su capacidad de absorber el ambiente en el que se encuentra. Es como una esponja emocional que, sin quererlo, recoge la energía de las personas y los lugares que lo rodean. Si está en un entorno cargado de tensión, su silencio puede volverse pesado, como si estuviera tratando de procesar lo que siente sin dejar que lo consuma. Si se encuentra en un espacio de armonía y amor, su silencio puede volverse un estado de paz, un momento de conexión profunda en el que no necesita palabras para sentirse pleno. En el amor, su observación silenciosa puede ser una prueba de fuego. No entrega su corazón a la primera ni se deja llevar solo por la atracción superficial. Su manera de enamorarse es pausada, analítica y, sobre todo, emocionalmente profunda. Puede pasar mucho tiempo observando a la persona que le interesa, descifrando sus intenciones, interpretando sus gestos y evaluando su sinceridad. Si siente que hay coherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente siente, su muro comenzará a bajar lentamente. Pero si detecta señales contradictorias, si nota dudas o incongruencias, su silencio se convertirá en distancia. Cáncer no suele confrontar directamente a alguien cuando siente que algo no encaja, prefiere esperar, dejar que el tiempo le revele lo que ya intuye y tomar decisiones basadas en lo que los hechos confirman. Cuando está dolido, su silencio puede volverse un muro impenetrable. No es un signo que se abra con facilidad cuando siente que ha sido herido, y muchas veces opta por procesar su dolor en soledad antes de compartirlo con alguien más. Puede alejarse sin dar explicaciones, no porque quiera castigar a los demás con su distancia, sino porque necesita ese espacio para encontrar la mejor manera de lidiar con lo que siente. Su protección emocional es instintiva, y aunque en el fondo desee ser comprendido, le cuesta mucho permitir que otros lo vean en su vulnerabilidad. Su observación silenciosa también tiene una dimensión protectora. Cuando se preocupa por alguien, se convierte en un guardián silencioso, atento a cualquier señal de peligro o malestar. No necesita que le pidan ayuda, su instinto lo lleva a notar cuando alguien que ama está pasando por un momento difícil. Su presencia en estos casos es sutil pero constante, puede que no diga nada, pero hará pequeños gestos que demuestran su apoyo incondicional. Puede notar que has tenido un mal día sin que lo menciones, recordar detalles que para otros pasarían desapercibidos, anticiparse a lo que necesitas sin que tengas que pedírselo. Es en estos momentos cuando su silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando Cáncer te observa en silencio con una mirada serena y profunda, es una señal de que está completamente presente en ese instante. Es uno de los pocos signos que pueden estar con alguien sin necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. Su forma de demostrar amor y cariño muchas veces se encuentra en esos momentos de quietud compartida, en los gestos no hablados, en la tranquilidad de saber que no necesita explicarse para ser comprendido. Para él, la verdadera conexión no siempre se mide en conversaciones largas, sino en la capacidad de compartir un silencio sin que éste se sienta incómodo. Pero no todos los silencios de Cáncer son iguales. Su silencio también puede ser un adiós anticipado, una despedida silenciosa cuando siente que algo se ha roto y no tiene reparación. A diferencia de otros signos que explotan en el momento del dolor o la traición, Cáncer se repliega lentamente hasta desaparecer. Su ausencia puede ser su forma de decir que ya no queda nada que salvar, que su corazón ha decidido protegerse y que su energía ha dejado de estar disponible para quien no la valoró. Este tipo de silencios son definitivos, porque cuando Cáncer se va emocionalmente, difícilmente regresa. Entender el silencio de Cáncer es entrar en un territorio en el que pocos tienen acceso. Es reconocer que su manera de sentir el mundo es más intensa de lo que suele demostrar. Es aceptar que, aunque no siempre lo diga, lo percibe todo. Su silencio es su fortaleza, su defensa, su prueba y su forma más auténtica de conectar con lo que realmente importa. Quien logre comprenderlo sin forzarlo, quien sepa respetar sus momentos de introspección sin exigir explicaciones, habrá encontrado en él a uno de los aliados más leales y amorosos que se pueden tener en la vida. Cuando Cáncer te observa en silencio, está enviando ondas sutiles al universo, probando el terreno emocional en el que se encuentra. No solo observa con los ojos, sino con el alma,
con un sexto sentido que le permite atravesar la superficie y llegar hasta el corazón de las situaciones. Su silencio no es simple ausencia de palabras, sino un lenguaje en sí mismo, un espacio en el que procesa, interpreta y decide. Se trata de un signo que no se precipita cuando algo le importa, que prefiere sentir antes de actuar y que necesita comprender antes de entregarse por completo. Este estado silencioso es un puente entre su mundo interno y el externo. Su mente se llena de preguntas que no formula en voz alta: ¿es seguro? ¿Es real? ¿Estoy exagerando o mi intuición tiene razón? Mientras los demás pueden percibir su silencio como distracción, en realidad está en un proceso de evaluación profunda, absorbiendo señales que otros ni siquiera notan. Es un observador instintivo, un explorador emocional que nunca deja de buscar la verdad detrás de los gestos, las palabras y los silencios ajenos. Cáncer no se deja llevar por las apariencias ni se conforma con lo evidente. Su conexión con las emociones lo lleva a detectar matices imperceptibles en las interacciones humanas. Puede notar la vibración de una habitación apenas entra en ella, percibir si alguien ha estado llorando aunque su rostro muestre una sonrisa, sentir el peso de un pensamiento no expresado en el aire que lo rodea. Cuando calla, lo hace porque su ser está ocupado procesando estas señales, ensamblando un rompecabezas invisible que le permite conocer a los demás en un nivel más profundo. El silencio de Cáncer es una herramienta que usa para protegerse. Aunque es uno de los signos más emocionales del zodiaco, también es uno de los más estratégicos. Si se siente vulnerable o inseguro, su primer impulso no será hablar de ello, sino observar y medir la situación antes de decidir si es seguro abrirse. Su coraza no es simplemente una barrera emocional, sino un filtro que le permite identificar quién merece conocer sus pensamientos más íntimos y quién no. Este mecanismo de defensa puede hacer que muchos lo perciban como distante o misterioso, cuando en realidad es solo su manera de proteger su mundo interior. Hay un tipo de silencio en Cáncer que no es simplemente introspectivo, sino sanador. A diferencia de otros signos que buscan soluciones en el ruido y la acción, Cáncer encuentra respuestas en la quietud. Puede alejarse del bullicio de la vida cotidiana para reconectar con su esencia, retirarse a un espacio donde su intuición pueda hablar sin interrupciones. Este silencio no significa ausencia de emociones, sino todo lo contrario, es un proceso en el que siente con más intensidad, en el que permite que su corazón le guíe sin distracciones externas. En sus relaciones más profundas, su silencio no es una barrera, sino una invitación. Con quienes realmente ama, su forma de demostrar afecto no siempre está en las palabras, sino en la conexión silenciosa, en la comodidad de compartir momentos sin necesidad de explicaciones. Puede sentarse junto a alguien durante horas sin hablar, y aún así, hacerle sentir acompañado, entendido y amado. Este nivel de conexión es raro y especial, y solo lo comparte con aquellos en quienes confía plenamente. Cuando Cáncer se enfrenta a una decepción, su silencio es un aviso de que algo ha cambiado en su interior. No es un signo que haga confrontaciones explosivas a menos que sea absolutamente necesario, en cambio, se retira sutilmente, deja que la distancia hable por él. Puede que no diga lo que siente en el momento exacto, pero su ausencia será la prueba más clara de que algo se ha roto. No busca venganza ni conflictos innecesarios, pero tampoco obliga a nadie a quedarse. Su instinto le dice que el tiempo revela la verdad, y por eso prefiere esperar y observar cómo evolucionan las situaciones antes de tomar una decisión definitiva. Otro aspecto poco mencionado del silencio de Cáncer es su capacidad de recordar. Puede parecer que está callado y distraído en un momento determinado, pero en realidad está archivando cada detalle en su memoria emocional. No olvida las promesas, las palabras dichas en un momento de vulnerabilidad, las miradas llenas de significado. Su mente y su corazón son como un diario invisible en el que cada persona que ha significado algo para él deja una huella imborrable. Esto puede ser una bendición cuando se trata de recordar momentos felices, pero también puede ser una carga cuando los recuerdos son dolorosos. Su silencio muchas veces es la forma en la que carga con estos recuerdos, en la que procesa lo que aún le duele sin necesidad de exponerlo al mundo exterior. Cáncer también usa el silencio para probar la lealtad de quienes lo rodean. A veces, se aleja un poco, se mantiene en segundo plano, para ver quién nota su ausencia, quién pregunta por él, quién demuestra interés genuino sin necesidad de que él lo busque primero. No es un juego ni una manipulación, sino una forma de asegurarse de que no está invirtiendo su energía emocional en personas que solo están presentes cuando él toma la iniciativa. Su mayor temor no es la soledad en sí, sino la sensación de ser olvidado o no valorado por quienes considera importantes en su vida. El silencio de Cáncer también es una forma de protesta silenciosa.
Cuando siente que no es escuchado, que sus emociones no son tomadas en serio o que está lidiando con alguien que no lo comprende, su respuesta no será gritar ni exigir atención, sino retirarse en un silencio que puede ser más elocuente que cualquier discurso. Su ausencia puede pesar más que su presencia cuando decide que alguien no merece seguir teniendo acceso a su mundo emocional. Aunque muchos pueden interpretar su silencio como un signo de debilidad, en realidad es una de sus mayores fortalezas. No es un signo que se deje llevar por impulsos descontrolados, sino que prefiere tomarse el tiempo necesario para procesar, entender y actuar con sabiduría. Su capacidad para callar cuando es necesario le da una ventaja en situaciones en las que otros se dejan llevar por las emociones del momento. El verdadero significado del silencio de Cáncer solo puede ser entendido por aquellos que realmente lo conocen, por quienes han aprendido a leer sus gestos, a interpretar la profundidad de su mirada y a escuchar las emociones que no expresa en palabras. Es un signo que no necesita hacer ruido para dejar una huella imborrable, que puede hablar con una mirada y que puede transmitir amor, dolor, esperanza o distancia sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. Su silencio es su poder, su refugio, su forma de sentir el mundo y su manera de demostrar quién realmente merece conocer su alma. Cuando Cáncer te observa en silencio, no solo está leyendo la situación presente, sino que está proyectando múltiples posibilidades en su mente. Es un signo que vive en el tiempo de manera distinta a los demás, con un pie en el presente, otro en el pasado y la mirada fija en el futuro. Su memoria emocional es prodigiosa, y cada expresión, cada palabra no dicha y cada gesto sutil se convierten en piezas de un rompecabezas más grande que solo él comprende. Para Cáncer, cada interacción con una persona es como una historia en construcción, y su silencio no es pasividad, sino el proceso de hilar cada momento con lo que ya ha visto y sentido antes. Hay una profundidad en su manera de observar que puede llegar a ser inquietante para quienes no están acostumbrados a ser vistos en su totalidad. No se conforma con la superficie ni con lo que se le dice explícitamente, su intuición le exige ir más allá, descubrir lo que se esconde en los detalles más sutiles. A veces, su silencio es un espejo en el que los demás pueden ver reflejadas sus propias emociones sin necesidad de que Cáncer las verbalice. Hay personas que pueden sentirse incómodas bajo su mirada porque perciben que no pueden ocultarle nada, que su verdad queda expuesta sin que él necesite hacer preguntas. Su capacidad de observación silenciosa lo convierte en un experto en detectar patrones de comportamiento. Puede recordar cómo alguien reaccionó en el pasado ante una determinada situación y anticipar con precisión cómo lo hará en el futuro. No es un signo que se deje engañar con facilidad, porque no solo escucha las palabras, sino que presta atención a la energía con la que son dichas. Puede notar si alguien está fingiendo emoción, si hay intenciones ocultas detrás de una sonrisa o si el cariño que se le muestra es genuino o meramente circunstancial. En este sentido, su silencio es su mayor protección, porque mientras los demás se expresan sin filtros, él recoge información sin revelarlo todo. Cuando Cáncer se mantiene en silencio en una discusión o conflicto, su actitud puede ser desconcertante para quien espera una reacción inmediata. A diferencia de signos más impulsivos, que necesitan responder en el momento, Cáncer prefiere tomarse su tiempo para reflexionar antes de dar una respuesta. Puede parecer que está dejando pasar el asunto, que ha decidido ignorarlo o que no le importa, pero en realidad está acumulando cada palabra, cada expresión, cada acción, para luego decidir cuál será su respuesta definitiva. Su memoria no olvida las palabras dichas en un momento de ira, las promesas rotas o las emociones negadas, y aunque no lo exprese de inmediato, esas cosas quedan grabadas en su corazón. El silencio de Cáncer es, en muchas ocasiones, una prueba para los demás. No en el sentido de manipulación o juego mental, sino como una forma de medir quién está dispuesto a cruzar la barrera de la superficie y llegar hasta donde realmente importa. Puede retirarse un poco para ver quién lo busca, quién se interesa genuinamente por él sin que tenga que pedirlo. Para Cáncer, las relaciones verdaderas no dependen solo de palabras bonitas, sino de gestos, de presencia y de acciones que confirmen lo que se dice. Si siente que alguien se aleja cuando él guarda silencio, lo tomará como una señal de que esa persona nunca estuvo realmente interesada en él, sino en la versión accesible y comunicativa que en ocasiones muestra. En su vida emocional, Cáncer usa el silencio como un espacio de sanación. Es un signo que siente las emociones con una intensidad que pocos pueden imaginar, y muchas veces necesita desconectarse del mundo exterior para procesarlas. Puede encerrarse en su propio universo durante días, no porque esté evitando a los demás, sino porque necesita reencontrarse consigo mismo antes de poder compartir su energía nuevamente. En estos momentos de retiro,
Puede recordar conversaciones del pasado, revivir sentimientos que creía superados, analizar situaciones desde diferentes perspectivas hasta encontrar el significado que necesita para seguir adelante. No es un signo que suelta fácilmente lo que ha sentido. Sus emociones son como olas que van y vienen, a veces trayendo recuerdos y otras veces llevándose consigo lo que ya no debe permanecer. Cuando ama, su silencio es un refugio compartido. Puede sentarse al lado de la persona que quiere sin necesidad de llenar el espacio con palabras, disfrutando simplemente de su presencia. Para él, la verdadera conexión no necesita ser reafirmada constantemente con frases románticas o gestos grandiosos. Muchas veces, el acto más poderoso de amor es estar ahí, sin presiones ni expectativas, dejando que la energía de la relación hable por sí misma. Si siente que su amor es correspondido de la misma manera, su silencio se convierte en un bálsamo de paz, en un lazo invisible que une dos almas sin necesidad de explicaciones. Sin embargo, cuando sufre, su silencio puede ser un laberinto del que es difícil salir. Puede guardarse el dolor durante mucho tiempo antes de permitir que alguien lo vea vulnerable. No porque quiera mostrarse fuerte, sino porque teme que al expresar lo que siente, sufra aún más si no es comprendido. Puede llorar en la oscuridad, escribir cartas que nunca enviará, hablar con la luna en las noches solitarias, buscando en el silencio la única compañía que sabe que nunca lo juzgará. No es que no quiera apoyo, sino que necesita estar seguro de que quien lo escuche será alguien que entienda la profundidad de lo que carga en su interior. En su forma más extrema, el silencio de Cáncer puede ser una despedida sin retorno. Si siente que ha dado demasiado y no ha recibido lo mismo, si su confianza ha sido traicionada o si su corazón ha sido herido hasta el punto de no poder repararse, su respuesta será desaparecer. No hará grandes discursos ni buscará confrontaciones innecesarias, simplemente se retirará, dejando tras de sí un vacío que hablará por sí mismo. Para quienes han tenido su amor o su amistad, este tipo de silencio puede ser el más doloroso, porque significa que ya no queda nada que decir, que todo lo que alguna vez sintió ha sido guardado en un lugar donde ya nadie podrá alcanzarlo. Pero incluso en estos silencios definitivos, Cáncer sigue sintiendo. Aunque se aleje, aunque borre su presencia de la vida de alguien, en lo más profundo de su ser aún quedará un eco de lo que fue. Porque Cáncer nunca deja de amar por completo, solo aprende a protegerse cuando comprende que no puede seguir entregándose sin recibir lo mismo a cambio. Su mundo interior es un océano infinito, y aunque a veces parezca que sus aguas están en calma, en lo más profundo siempre hay corrientes que nunca dejan de moverse. Para entender el silencio de Cáncer, hay que aprender a escucharlo sin palabras, a sentir lo que transmite sin que lo exprese de manera explícita. Hay que estar dispuesto a mirar más allá de lo evidente, a comprender que su corazón no se abre ante cualquiera y que su mundo interior es un santuario al que pocos tienen acceso. Solo quienes saben leer en su mirada, interpretar el lenguaje de sus gestos y respetar sus tiempos podrán descubrir la verdad de lo que guarda en su alma. Y una vez que alguien ha logrado entrar en ese santuario, difícilmente encontrará un amor, una lealtad y una profundidad emocional comparables a las de Cáncer. Cuando Cáncer te observa en silencio, no solo está captando lo que ocurre en el presente, sino que está tejiendo hilos invisibles entre el pasado, el presente y el futuro. Su capacidad para conectar recuerdos, emociones y pequeños detalles que otros pasan por alto lo convierte en un guardián de los momentos que definen la esencia de las personas. Cada interacción con el mundo es una oportunidad para construir un mapa emocional, una especie de archivo interno donde clasifica lo que siente, lo que intuye y lo que aún no logra descifrar. Su memoria es profunda y se alimenta de todo aquello que le haya provocado una emoción genuina, ya sea alegría, amor, decepción o tristeza. El silencio de Cáncer no solo está impulsado por la necesidad de protegerse o evaluar a los demás, sino que también es una herramienta de observación activa. Cuando algo le interesa, se sumerge en su propio mundo para procesarlo a su manera. Puede ser el único en notar un cambio sutil en el tono de voz de alguien, un destello diferente en la mirada o un ligero temblor en las manos que delata inseguridad o emoción contenida. No se conforma con lo que se dice, porque sabe que el verdadero significado de las cosas se encuentra en lo que no se expresa directamente. En su entorno, Cáncer a menudo asume el papel del protector silencioso. Puede parecer que no está prestando atención a lo que ocurre, pero en realidad está absorbiendo cada detalle. Es ese amigo que recuerda el platillo favorito de alguien sin que se lo hayan dicho más de una vez, el compañero que sabe cuando una persona está triste aunque trate de ocultarlo con una sonrisa, el familiar que nota cuando la energía en el hogar ha cambiado, incluso si nadie ha dicho una palabra al respecto. Su instinto lo guía hacia las emociones que flotan en el aire, y sin necesidad de preguntar, sabe cuándo debe estar presente y cuándo debe dar espacio.
El silencio de Cáncer también es una prueba de paciencia. No es un signo que se precipite a sacar conclusiones ni a tomar decisiones impulsivas. Prefiere analizar cada ángulo de una situación antes de actuar, y en este proceso, su silencio se convierte en un refugio en el que medita sobre sus opciones. A veces, esto puede hacer que los demás lo perciban como indeciso o evasivo, pero en realidad, lo que busca es la mejor manera de responder sin causar daño innecesario ni exponerse a un sufrimiento mayor. Su paciencia puede parecer infinita, pero cuando decide que ha llegado el momento de hablar o actuar, lo hace con una certeza inquebrantable. En el amor, su silencio puede ser tanto un susurro de ternura como una señal de tormenta inminente. Cuando está enamorado, puede quedarse en silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque siente tanto que las palabras se le quedan pequeñas. Puede mirar a la persona que ama con una intensidad que lo dice todo sin necesidad de articular una sola frase. Sin embargo, si siente que su amor no es correspondido con la misma entrega, su silencio se transforma en una barrera impenetrable. Puede pasar de ser un mar de emociones a una calma absoluta en la que ya no hay espacio para explicaciones. Cuando Cáncer se siente herido, su silencio se convierte en un muro que lo separa del mundo exterior. No es alguien que ventile su dolor abiertamente ni que busque consuelo en cualquiera. Prefiere retirarse a su propio universo, donde puede llorar sin ser visto, donde puede procesar su tristeza sin interrupciones. Puede escribir en un diario, escuchar canciones que reflejen su estado de ánimo o simplemente dejar que sus pensamientos lo envuelvan hasta encontrar una manera de seguir adelante. Para los demás, este retiro puede ser desconcertante, porque no siempre explica lo que le sucede. Quienes realmente lo conocen saben que en esos momentos lo mejor que pueden hacer es darle su espacio sin alejarse demasiado. En las amistades, su silencio puede ser una forma de observar quién realmente lo valora. Puede alejarse un poco para ver quién lo extraña, quién lo busca, quién nota su ausencia. No es que lo haga por ego o manipulación, sino porque necesita confirmar que sus relaciones son genuinas. Es un signo que se entrega completamente a las personas que ama, y si siente que la reciprocidad no está presente, poco a poco se apartará sin hacer ruido, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Cáncer también usa el silencio como un escudo cuando se encuentra en entornos donde no se siente seguro. Puede estar en una reunión llena de gente, y aunque parezca que está participando, en su interior estará midiendo cada palabra, cada actitud, cada energía que lo rodea. No es un signo que se abra fácilmente con desconocidos, porque su naturaleza le dicta que primero debe observar antes de confiar. Puede parecer reservado o distante, pero en realidad está evaluando si ese entorno es un lugar en el que puede mostrarse tal como es. En su faceta más intuitiva, su silencio es una conversación con su propia alma. Cáncer es un signo regido por la luna, y su conexión con el subconsciente y el mundo emocional es más profunda de lo que muchos imaginan. En momentos de soledad, puede cerrar los ojos y revivir recuerdos con una nitidez que pocos pueden comprender. Puede sentir la energía de personas que ya no están, recordar detalles de su infancia como si hubieran ocurrido ayer y conectar con sentimientos que nunca expresó en voz alta. Su mundo interno es vasto y lleno de matices, y muchas veces necesita retirarse a ese espacio para reencontrarse con su esencia. Cuando se enfrenta a una decisión difícil, su silencio puede ser un indicio de que está librando una batalla interna entre lo que siente y lo que sabe que debe hacer. No le gusta tomar decisiones a la ligera, porque sabe que cada elección tiene consecuencias, no solo para él, sino para quienes lo rodean. Puede pasar días o incluso semanas reflexionando antes de tomar una determinación, y cuando finalmente habla, lo hace con la seguridad de haber analizado cada posibilidad. El silencio de Cáncer no siempre significa que está triste o distante. A veces, simplemente disfruta de la tranquilidad, del sonido del mar, de la lluvia golpeando la ventana, de la brisa nocturna acariciando su rostro. Es un signo que encuentra belleza en los momentos de quietud, que se siente en paz cuando puede sumergirse en sus pensamientos sin interrupciones. No necesita estar rodeado de ruido para sentirse vivo, en muchas ocasiones, es en el silencio donde encuentra su verdadero hogar. Para quienes no entienden la naturaleza de Cáncer, su silencio puede parecer un misterio, una barrera infranqueable. Pero para aquellos que han aprendido a leer entre líneas, que han sabido esperar y escuchar más allá de las palabras, su silencio es un portal hacia un mundo de emociones profundas, de amor incondicional y de lealtad inquebrantable. Es un signo que no se expresa a la ligera, pero cuando finalmente decide abrir su corazón, lo hace con una honestidad que deja una marca imborrable en quienes tienen el privilegio de conocerlo verdaderamente.